Un momento hermoso, lleno de sonrisas, risas y cariño genuino. Así fue el día en que Erkan Merik y Asal Suba, junto con todo el equipo de su nuevo drama, decidieron dedicar una jornada completa a compartir con niños de una escuela primaria. Fue a inicios de esta semana cuando ambos, de la mano de sus compañeros de reparto y el equipo técnico, cruzaron las puertas de un colegio público como parte de una actividad especial de solidaridad y concientización. La idea era sencilla y poderosa: llevar felicidad, avivar la imaginación y recordarles a los más pequeños que soñar no solo es gratis, también es urgente. Y eso es algo en lo que Erkan y Asal creen profundamente desde hace años. Apenas pusieron un pie en el patio, el murmullo se convirtió en estallido. Ojos muy abiertos, gritos de sorpresa, manos agitándose desde las aulas y una avalancha de pasos menudos. Los niños no podían creer que sus estrellas favoritas estaban ahí, tan cerca, sonriendo como si el mundo fuese, por un rato, un lugar perfecto. Erkan, con esa calma que lo acompaña en entrevistas y detrás de cámaras, se inclinó para saludar a los más pequeños, habló despacio, al nivel de su mirada, y apretó manos con suavidad. Asal, radiante, fue la primera en abrir sus brazos para abrazos tímidos que pronto se volvieron una cadena interminable. Ustedes son las verdaderas estrellas del futuro. Sigan estudiando con fuerza, crean en ustedes y no suelten sus sueños, dijo Erkan con una sonrisa amplia, una frase que resonó como campana en los pasillos. Asal añadió, con ese tono que la hace cercana: no hay un sueño demasiado grande para un corazón valiente. Lo que imaginen hoy puede ser su realidad mañana. La mañana se llenó de juegos. El equipo armó dinámicas en el patio, inventaron trivias, cantaron canciones y compartieron anécdotas del set. Los niños querían saberlo todo: cómo se prepara una escena, cuántas tomas hacen para una sola mirada, qué sucede cuando una broma interrumpe el rodaje. Erkan imitó un gesto serio de su personaje y provocó carcajadas. Asal contó cómo a veces se escapa la risa en momentos tensos y cómo el compañerismo salva cualquier día difícil. Hubo tiempo para dibujar, para inventar pequeñas historias y para escuchar la imaginación desbordada de los alumnos, que de pronto se volvieron directores y escritores, proponiendo finales alternativos para la serie. Luego llegó la hora del fútbol. En el patio, con líneas de tiza y porterías improvisadas, los chicos retaron a Erkan a un partido amistoso. Él aceptó sin pensarlo, se arremangó la camisa y corrió detrás del balón con la destreza de quien nunca olvida los juegos de la infancia. Gambeteó con cuidado para no opacar a nadie, festejó cada gol ajeno como propio, y aplaudió cuando un pequeño arquero detuvo un tiro que parecía imparable. Desde la banda, Asal aplaudía, gritaba «¡Vamos, equipo!» y reía cuando la pelota se iba lejos y todos corrían detrás. Al mismo tiempo, un grupo de niñas invitó a las actrices y a parte del equipo a aprender pasos de baile. Asal, encantada, se dejó guiar por las risas, repitió una y otra vez la coreografía, y terminó arrastrando a Erkan a la ronda. Él intentó seguir los pasos, torpe a propósito para provocar más risas, hasta que por fin le salió el giro clave y el patio estalló en aplausos. La alegría era un lenguaje común. El ambiente se volvió una fiesta de cosas sencillas, palmas marcando el ritmo, voces afinadas a su manera, rondas que se abrían para incluir a todos. Los chicos hicieron preguntas, pidieron consejos, contaron que querían ser de grandes. Un niño dijo que soñaba con ser director de cine, una niña confesó que quería actuar, pero que le daba vergüenza. Asal le tomó las manos y le dijo: la vergüenza es solo el miedo vestidito de domingo, si te haces amiga de ella, se vuelve pequeña. Erkan, a un lado, asentía con los ojos brillantes. Cada vez que creas que no puedes, respira y recuerda por qué empezaste. Ese recuerdo te empuja. No eran frases de manual. Se notaba que nacían de experiencias vividas, de días buenos y días duros, de audiciones que no salieron y de oportunidades que llegaron después de insistir. Más tarde, la escuela se convirtió en un taller de ideas. La producción trajo cuadernos, kits de dibujo, colores, reglas y pegatinas que parecían tesoros. Erkan y Asal, sin apuro, repartieron bolsa por bolsa, conversando con cada niño. No hubo apuro ni distancia. Hubo tiempo para una palabra, para un cumplido, para una broma. Se tomaron selfies con casi todos, agachándose, buscando el mejor ángulo, repitiendo la foto cuando alguien parpadeaba o quedaba tapado por una mano entusiasta. Erkan, con voz llena de emoción, dijo: vinimos a motivarlos, pero creo que hoy ellos han sido quienes nos recordaron por qué hacemos lo que hacemos. Asal lo miró y asintió: nos llevamos más esperanza de la que trajimos. Y la frase quedó flotando como un eco dulce. Detrás de cámaras, los teléfonos capturaban cada momento.
En cuestión de horas, los videos y fotos empezaron a correr por redes sociales. Clips de Erkan atajando un disparo imposible, de Asal aprendiendo el último paso de la coreografía, de ambos alzando los brazos en triunfo con los niños alrededor. Los comentarios llegaron en oleadas. Por esto amo a Erkan Merik y Asal Suba, no solo por su talento, sino por su humanidad, escribió un fan en Twitter. Otro comentó, la manera en que se agachan para mirar a los niños a la altura de los ojos dice todo sobre su corazón. Hubo quien destacó la complicidad palpable entre ellos. Su química no es solo en pantalla, juntos son una fuerza de amor y respeto. Y también aparecieron mensajes de padres agradecidos. Mi hija no deja de hablar de cómo Asal le dijo que dibuje sin miedo. Esa frase le cambió el día. La viralidad, esta vez, fue una corriente limpia. Mientras tanto, el equipo técnico, tan acostumbrado a estar detrás del foco, se dejó alcanzar por la ternura. Sonidistas cargando a niños sobre los hombros, maquilladoras enseñando a pintar bigotes de gato, asistentes produciendo pizarrones improvisados con cartulina. El colegio entero pareció sostener un mismo latido, ese que suena cuando alguien te mira de veras. Y, a pesar del bullicio, había silencios hermosos, el de un niño que no quería soltar el cuaderno nuevo porque le parecía un regalo sagrado, el de una maestra que veía a sus alumnos brillar con una luz distinta, el de Erkan y Asal, cuando se miraban y asentían como diciendo, esto vale la pena. Al final de la tarde, el director de la escuela reunió a todos en el patio. Con voz emocionada, agradeció a Erkan, a Asal y al equipo por una jornada inolvidable. Hoy han encendido chispas que se convertirán en fogatas, dijo. Los aplausos rompieron cualquier intento de formalidad. Erkan tomó el micrófono solo para prometer algo sencillo. Volveremos pronto. Y no venimos solos, queremos que más personas se unan para apoyar la educación de estos niños. Asal añadió, con la firmeza de quien habla desde el corazón, si cada uno aporta un poco, el cambio se vuelve enorme. Apostemos juntos por su futuro. No fueron promesas huecas, se notaba un compromiso real, esa clase de determinación que no se posa para la foto y se va, sino que se queda trabajando en silencio. La jornada cerró con la foto grupal, esa que parece un mosaico vivo. Decenas de sonrisas encendidas, las manos en alto, algunos haciendo corazones con los dedos, otros saltando justo cuando la cámara capturó el instante. En el centro, Erkan Merik y Asal Suba, abrazados por niños y niñas, el equipo a los costados y maestras detrás, todos a la misma altura, como si por un día las jerarquías hubieran decidido tomarse un descanso. El sol se iba lento, pintando de oro las mochilas, las paredes, el pelo revuelto por la tarde de juegos. Quedó, al final, esa sensación rara de plenitud que no sabes dónde acomodar. No era un capítulo más del drama que promocionan, era algo más íntimo, más hondo. Una escena de la vida real donde el brillo de la fama se vuelve sencillo, útil, compartido. Erkan y Asal se despidieron sin prisa, repitieron abrazos, prometieron escribir, prometieron llamar. Antes de salir, se detuvieron en la puerta como quien no quiere irse del todo. Que nunca se nos olvide para quien hacemos lo que hacemos, murmuró Erkan. Para quienes nos esperan con los ojos bien abiertos, respondió Asal. Y con eso, cruzaron de nuevo la vereda que separa la pantalla de lo cotidiano. Las horas siguientes confirmaron lo que ya se intuía, no era solo contenido viral. Era un recordatorio de lo que la visibilidad puede lograr cuando se pone al servicio de algo más grande. Fans de distintos países coordinaron donaciones para la escuela, ofrecieron libros, propusieron talleres de lectura, se ofrecieron a crear una biblioteca comunitaria. Ustedes nos inspiran a ser mejores, escribió alguien en un mensaje directo que Erkan compartió en sus historias. Hoy lloré de alegría viendo a Asal bailar con las niñas, dijo otra persona. Y en medio de la avalancha digital, una maestra resumió el sentimiento de la jornada. Ellos vinieron a dar, pero al final los que recibimos fuimos todos. Así se cerró un día que vale la pena recordar, un día donde la celebridad y la sencillez no se miraron de reojo, sino que caminaron juntas. Un día en el que el patio de una escuela se convirtió en un set sin luces artificiales, donde la fama dejó de ser distancia para volverse puente. Erkan Merik y Asal Suba se fueron con el mismo brillo en los ojos que trajeron, tal vez un poco más, porque la alegría cuando se comparte se multiplica. Y la promesa quedó hecha, volver, insistir, sumar manos, levantar la voz por la educación y por la infancia. Quizás eso sea lo realmente inolvidable, la certeza de que hay días en que el corazón y la pantalla dejan de competir y, por una vez, laten a la par. La imagen que queda, si uno cierra los ojos, es simple. Una cancha rayada con tiza,
Una risa que cruza el aire como papelito de fiesta, un cuaderno nuevo siendo abierto con cuidado, el eco de una canción mal entonada y preciosa por eso mismo, la torpeza de un paso de baile que termina saliendo bien, la luz naranja de la tarde agarrándose a un rulo de cabello, el brillo húmedo en los ojos de quienes entienden que el futuro, para ser futuro, necesita compañía. Y, al centro, dos figuras que la pantalla hizo grandes, sí, pero que hoy se hicieron más grandes todavía al mirar hacia abajo, hacia el lugar donde nacen los sueños. Hubo quien dijo, al irse, que todo parecía una escena escrita a medida. Tal vez. Pero el guión, si existió, lo firmó la realidad. Porque lo que Erkan y Asal dejaron en ese patio no se mide en reproducciones ni en likes, sino en esa idea insistente que un día será acto. Yo también puedo. Esa frase, murmurada entre dientes por un niño que regresa a casa con un kit de colores bajo el brazo, es el verdadero final de la historia. O, mejor dicho, su verdadero comienzo.